Muy buenos días para todos. Quien les habla es Marcela Betancur, ejecutiva comercial de la empresa Praxis Midasoft. Inicialmente quiero darles a todos las gracias por asistir el día de hoy a este espacio jueves de webinar. Para el mismo nos acompaña el consultor de proyectos externo Daniel Gutiérrez. Daniel es la persona encargada de brindarnos el día de hoy información sobre la gestión de exámenes médicos ocupacionales y cómo centralizar toda la programación, control y seguimiento de los mismos desde el sistema Midasoft. Adicional, quiero recordarles a todos que el chat se encuentra habilitado para que por favor allí nos puedan dejar todas las preguntas o dudas que presenten y al finalizar la reunión las vamos a contestar de manera aleatoria. Nuevamente les agradezco a todos por su asistencia y le concedo la palabra al consultor de proyectos, Daniel. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días para todos. Pues, tal y como indicaba Marcela, mi nombre es Daniel Gutiérrez, soy el consultor encargado de toda la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a ver ese tema que tiene que ver con toda la parte de exámenes médicos ocupacionales. Me indica, por favor, Marcela, si ya están viendo ahí mi pantalla. Sí, sí, señor. Listo. Bien. Entonces, exámenes médicos ocupacionales. Este tema, pues hace poco, por allá como en el mes de abril, mayo más o menos, tuvo algunas modificaciones de acuerdo a la resolución 1843 del presente año. Entonces, por acá vamos a dar como algunas definiciones de algunos conceptos pues, que cambiaron a nivel de la norma. Entonces, tenemos por acá, evaluación médica ocupacional, indica que es todo acto médico mediante el cual se examina a un trabajador con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias. Nos habla pues de las tres evaluaciones que siempre hemos realizado a nivel o alineado pues a todo lo que tiene que ver provesiograma y, y pues el sistema de gestión como tal. Entonces tenemos la de preingreso, que son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto. Todo esto alineado pues a toda la parte del provediograma. Luego por acá vemos un cambio significativo a nivel de las evaluaciones médicas periódicas, debido a que acá ya se clasifican en em, evaluaciones médicas periódicas programadas y por cambios de ocupación. Entonces acá hubo un cambio con relación a la resolución anterior. Nos indica que las evaluaciones médicas periódicas programadas se realizan con el fin de monitorar la exposición a factores de riesgo, se identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Y ya las que son por cambios de ocupación buscan de cierta forma garantizar que el trabajador se mantenga en condiciones de salud física, mental y social, acorde con los requerimientos de las nuevas tareas y sin que las nuevas condiciones de exposición afecten su salud. Entonces acá vemos uno de los primeros cambios em, que de cierta forma se aplicaron dentro de esta nueva resolución. También tenemos, bueno, tenemos las de egreso, que pues esas sí no cambiaron, ¿cierto? Son aquellas que deben realizar el colaborador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. Entonces, esta está más que clara porque esa la veníamos trabajando desde la resolución anterior. Tenemos una nueva que es evaluación médica por retorno laboral. Esta tipología es nueva dentro de esta resolución. Indica de cierta forma que debe realizarse cuando el trabajador haya estado ausente por causas no médicas por un periodo igual o superior a 90 días calendario, y deberá efectuarse antes de su retorno efectivo a la labor y tiene como objetivo determinar las condiciones funcionales del trabajador al momento del reintegro. Entonces, este es una tipología pues, de examen que debemos aplicar dentro de las empresas, dando cumplimiento a los criterios establecidos en la misma. Em, También tenemos otros dos nuevos modelos, ¿cierto? Evaluación médica. Entonces tenemos posincapacidad, que son los exámenes clínicos y paraclínicos que se deben practicar a todo colaborador
Inmediatamente finaliza el periodo de incapacidad médica mayor o igual a 30 días calendario. Entonces vemos una relación entre esos días de incapacidad, haciendo énfasis cuál tipo de evaluación médica aplicaría en cada caso. Y ya por último, entonces tenemos las evaluaciones médicas de seguimiento control, las cuales se aplican a aquellos casos en los cuales se determina la necesidad de verificar la evolución de una condición de salud previamente identificada, con el fin de valorar por la efectividad de las medidas adoptadas y reconsiderar las restricciones y recomendaciones emitidas. Todos estos tipos de evaluaciones médicas que nos indica esta nueva resolución buscan de cierta forma identificar em, de forma inmediata y oportuna aquellos casos en los que de cierta forma puedan llegar a dar como resultado una enfermedad laboral. Es importante tener esos aspectos en cuenta. Bueno, ya como aspectos relacionados con la funcionalidad del módulo, entonces tenemos en primera instancia el registro de los tipos de exámenes y frecuencias, la configuración del provediograma que es opcional dentro del sistema, la programación de exámenes médicos por empleado por estructura, teniendo en cuenta, valga la redundancia, la estructura administrativa pues, de la compañía. Descripción del concepto de aptitud con sus respectivas recomendaciones médicas. Notificación de recomendaciones médicas a los colaboradores. Ese es otro de los aspectos que resalta la nueva resolución. Y seguimiento a recomendaciones médicas como resultado de los exámenes médicos alineados pues a todo el tema de las recomendaciones que den como resultado eh, el examen médico programado. Entonces, como integralidad, tenemos aspectos importantes a considerar dentro de este módulo y es que se han realizado integraciones con IPS para programación de exámenes médicos en línea. Eso está alineado pues como a la agenda que tenga la IPS, donde normalmente se programan los exámenes médicos. Entonces, esta es una de las funciones que tiene el sistema. Optimización en el registro de información. Entonces, al estar de cierta forma integrado con esa IPS, pues de cierta forma em, les va a optimizar el registro de información en el sistema. Notificación de seguimiento a recomendaciones médicas por correo electrónico. Entonces, el envío de la carta de seguimiento a recomendaciones médicas, pues es netamente por combinación de correspondencia, ¿cierto? Se genera la carta por correo electrónico al colaborador y eso va a evitar pues, de que estén imprimiendo documentos. Y ya por último, entonces tenemos el tema de la generación de la reportería totalmente independiente. Bueno, como cambios significativos ya a través del módulo, según pues lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué se incluyó? Se incluyeron, de acuerdo pues a lo que nos indica la resolución, todos los tipos de exámenes médicos. Anteriormente manejábamos solamente tres, que era ingreso, periódico y retiro, ¿cierto? Ya se incluyeron los demás. Eso ya está pues en la nueva versión. Únicamente con que actualicen con últimos compilados van a tener esa versión ya disponible pues ahí dentro del sistema. Eso para configurar los paquetes de exámenes alineados a cada uno de los subtipos que llamamos así, que nos indica la nueva resolución. Y otro de los cambios significativos tiene que ver con el tema de la notificación de recomendaciones alineadas a la programación de los exámenes médicos. Entonces, para ello, se creó una variable, que es esta que vemos acá en pantalla, sst2.rmd adicional. Esta variable tiene como funcionalidad configurar el correo o los correos a los cuales se va a enviar la copia de la notificación de esas recomendaciones laborales. Entonces, anteriormente el sistema enviaba directamente la carta de recomendación, que es esta que vemos acá al lado derecho de la pantalla, eh, únicamente al colaborador programado, ¿cierto? Pero ya con esa variable ya vamos a poder tener como soporte dentro del equipo de SST la copia de generación de esa carta. ¿Con el fin de qué? Con el fin de validar el cumplimiento en caso tal de algún proceso de auditoría que nos realice el Ministerio de Trabajo o cualquier otra entidad pues auditora.
Entonces, dos cambios significativos dentro del sistema, alineados a ese cumplimiento de ley. Listo. Entonces ya vamos a pasar entonces a todo el proceso de funcionalidad dentro del sistema. Entonces, por acá dentro del módulo, entonces, ¿qué encontramos? Entonces, por acá tenemos lo que viene siendo el módulo de exámenes médicos. Este proceso arranca acá desde la configuración. Se configura criterio y a necesidad del cliente. ¿Qué es lo primero que se configura? Todo el tema de las frecuencias. Las frecuencias viene siendo la periodicidad con la cual se van a programar esos exámenes médicos. Entonces, normalmente, los que vienen siendo periodicidad anual cada 2 años, van a hacer referencia a exámenes médicos periódicos, ¿cierto? Ya con la nueva tipología pues, que tenemos, de acuerdo a los días que menciona la norma, ya se deben configurar de acuerdo a esos criterios pues, de subtipos que acabamos de ver dentro de los cambios que se tienen. Mm, También tenemos unos que son como a demanda, ¿cierto? O que son de única vez, como lo son el de ingreso y los de egreso, ¿cierto? Los de retiro, que eso sí se realizan única vez, ¿sí? Y ya los demás, pues ya sí tienen, entonces, ya se debe tener en cuenta la periodicidad, pues en días. ¿Listo? Es un formulario muy sencillo, realmente contiene el código, la descripción del tipo del examen y los días, ¿cierto? En caso tal de que no aplique los días, pues entonces lo dejamos en cero. Y la compañía. Otro de los aspectos importantes es el tema de los asuntos, exámenes y servicios. Entonces, ¿qué se configura acá? Acá vamos a configurar todos los paquetes de exámenes. ¿Cómo así que paquetes de exámenes? Es decir, de acuerdo al profesiograma que cada empresa maneje, deben configurar los paquetes de exámenes alineados a cada subtipo, ¿cierto? Entonces vemos por acá en pantalla un paquete grande general, ¿cierto? Que le realizan únicamente a conductores, ¿cierto? Entonces, conductores de exámenes de ingreso, tenemos todo ese paquete y todo eso está alineado a qué examen, al examen de ingreso. ¿Listo? Entonces, asimismo deben de quedar configurados todos y cada uno de los paquetes de exámenes asociados a cada subtipo. Daniel, es que solamente un examen. Listo, no importa. Colocamos el nombre del examen y se lo asociamos al subtipo que corresponda. ¿De acuerdo a qué? A varios criterios. Al procedimiento interno que maneje la empresa, al profesiograma que ya tenga estipulado la empresa. Y también, pues de cierta forma, mm, quizás eso va a englobar o nos va a llevar a unos programas de vigilancia. ¿Listo? Entonces, es importante tener asociados esos paquetes directamente a cada subtipo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que en la programación yo pueda definir, de acuerdo a cada paquete, qué oficio es el que yo voy a programar. Otro de los aspectos importantes acá dentro de la configuración tiene que ver con el tema de que si la empresa va a manejar algún proceso de integración con alguna IPS, ya se manejan las sedes de integración y el calendario de citas, ¿cierto? Que todo esto va a ir alineado a la disponibilidad que va a tener ese centro médico o esa IPS en sí. Todo esto se valida, ya realizamos un proceso de integración con Colmédicos. Importante a tener en cuenta que las empresas que de cierta forma deseen realizar ese proceso de integración, debe ser únicamente con una sola IPS, digamos que a nivel nacional, no puede tener varias IPS, varios nombres de IPS pues, diferentes, ¿cierto? Entonces, ya con eso, claro, entonces ya pasamos a la parte de lo que viene siendo la programación de los exámenes. Entonces, en primera instancia, ¿qué vamos a tener? En primera instancia tenemos esta ventana que se llama programación de exámenes, ya desde la parte ya transaccional. ¿Qué tenemos en este campo? Entonces, vea, por acá tenemos el índice va a hacer referencia a la estructura sobre la cual yo voy a realizar la programación del examen. Lo ideal es que se realice por oficio, ¿cierto? Porque así está estructurado dentro del profesiograma. Entonces, importante que
la programación sea por oficio. Entonces, seleccionamos el clasificador, indicamos el oficio que vamos a programar, entonces acá lo buscamos, le asociamos el asunto previamente configurado, ¿cierto? De la ventanita que vimos anteriormente, definimos la frecuencia de programación. Luego tenemos un campo para definir los días de alerta. Los días de alerta van a hacer referencia a qué o cómo funciona ese campo de días de alerta. Ese campo funciona con relación a la fecha de programación. Es decir, entonces, que con 30 días antes de la fecha de programación del examen, el sistema va a generar una notificación indicando de que están programados a este examen médico, ¿cierto? Dependiendo pues del asunto que se defina, los colaboradores que hagan parte de este oficio. Entonces, días de alerta alineado a fecha de programación. Ojo, no la confundan con esa fecha de registro, que esa es la fecha en la cual se está realizando el registro de esta información o de este encabezado. Y por último, tenemos un campo de observación. Ese campo de observación está alineado directamente pues, a un complemento como tal de ese proceso inicial de programación. Entonces ya con eso netamente definido, ¿cierto? Definiendo el tipo de examen, definiendo a qué oficio lo voy a programar, definiendo pues el paquete y la periodicidad, ya luego le damos un clic encima de ese paquete, entonces acá tenemos examen general periódico, ¿cierto? Examen médico y visiometría. Tenemos acá como ejemplo que estaba asociado a quién, a un oficio que seleccionamos. Entonces acá le damos clic y vamos a pasar a la ventana de programación. Acá le vamos a dar en el más y vamos a tener dos opciones. Entonces tenemos la primera, que es una programación individual por colaborador. O tenemos la segunda, que es por estructura. ¿Cómo así que por estructura? Por estructura indica que va a programar a todos los empleados que encuentre dentro de este oficio, a todos los que le encuentre dentro de ese oficio. Es una programación masiva. O lo ideal es que se realice por empleado. ¿Por qué debe ser por empleado? Porque de cierta forma cada colaborador va a tener una fecha de antigüedad. Él nos trae en automático la fecha de antigüedad del colaborador, por allá es de nómina, y esta fecha es la que nos va a dar el visto bueno de cierta forma para yo indicar si a ese colaborador lo debo programar o no a ese examen periódico, teniendo en cuenta que la frecuencia que se haya definido desde el profesiograma. Entonces, importante esta parte, tener en cuenta esta fecha de antigüedad. Entonces, ya con eso, ya yo le digo, listo, la fecha de programación, para cuándo lo quiero programar, a qué horas, ¿cierto? Entonces acá se define la hora y en qué IPS. Y los centros o las entidades en las cuales se realizan estos exámenes médicos deben registrarse directamente en la tabla de terceros. Entonces el equipo de SST le va a notificar por allá a nómina o a gestión humana o al encargado de manejar como tal toda la parte de registro, tanto de empleados como de terceros, y registrar esas IPS en esta ventana, ¿cierto? Entonces ya acá ya se indica la IPS en la cual se va a programar y conforme a ello se selecciona, ¿cierto? Como en la tabla de terceros, es una tabla que contiene demasiada información y por ende debe estar alineada a todo. Debe estar alineada a todas las IPS que maneje la empresa, ¿cierto? Entonces acá finalizamos dándole clic en guardar y ya tenemos el registro de programación de ese colaborador. Entonces ya le dijimos, vea, a ese colaborador debemos programarle ese examen en tal IPS a las 8 de la mañana, ¿cierto? Y teniendo en cuenta la fecha de antigüedad, importante esta parte. Pues ya con esto previamente definido, entonces, ¿qué vamos a hacer?
Entonces, listo, ya tenemos al colaborador programado para el 25 de septiembre a las 8 de la mañana. Entonces, ya con esta programación, ya pasamos a esta fase que se llama diagnóstico. En esta fase de diagnóstico, ¿qué vamos a agregar? Entonces tenemos la fecha de cumplimiento, si el colaborador realmente fue, se presentó, realizó y le realizaron el examen. Entonces acá vamos a relacionar la misma fecha de programación, alineada al paquete que le programé con la frecuencia establecida. La descripción del concepto de aptitud. Entonces acá normalmente el concepto que envían las IPS nos dice es apto o es apto con alguna recomendación y o restricción o en el peor de los casos no es apto para realizar X labor o para la labor que de cierta forma va a ser contratado ese colaborador. Entonces supongamos apto con recomendaciones y restricciones. Entonces es un colaborador eh, que de acuerdo para el cargo que fue contratado, como resultado del examen médico, pues es apto, pero con algunas recomendaciones y restricciones. Entonces, como recomendaciones, entonces, ¿qué tenemos como recomendación? No realizar sobreesfuerzos, ejemplo. Y como restricciones, entonces, no levantar cargas superiores a 10 kilogramos. Entonces acá ya tenemos una recomendación y una restricción. Entonces, tal y como les indicaba ahorita en la presentación, uno de los cambios significativos y de donde va a funcionar pues como tal, el flujo como tal de la variable, tiene que ver con el envío de recomendación, ¿cierto? Entonces por acá tenemos ese botoncito verde donde le vamos a notificar a este colaborador las recomendaciones y o restricciones que tenga. ¿Como resultado de qué? Del examen médico realizado, ¿cierto? Entonces, anteriormente, él le envía la recomendación directamente a ese colaborador. ¿Qué nos dice la nueva resolución? Nos dice que el equipo SST debe tener como tal la evidencia de que a ese colaborador se le notificó. Entonces, anteriormente no teníamos esa funcionalidad. Ahora, con la creación de la variable, donde vamos a poder agregar correos adicionales, donde le van a poder eh, enviar esa copia a los encargados de SST o a los que considere pues la empresa, mm, con el fin de que en caso tal de alguna auditoría soliciten de que a ese colaborador se le informó de que tenía estas recomendaciones y tenía estas restricciones. Entonces, importante hacer uso pues como de esta funcionalidad que es nueva dentro del sistema. Y ya eso lo que hace es que dispara un correo con la carta, que les mostraba el cuerpo de la carta en la presentación, tanto a ese colaborador como a los correos que están dentro de la variable indicada. Entonces acá damos clic en guardar. Ahí ya tenemos el registro como tal inicial de ese concepto médico alineado a esa programación. Como es un colaborador que como resultado del examen médico realizado presenta recomendaciones y restricciones médicas, entonces, ¿qué nos dice? Eh, la norma nos dice, vean, cuando un colaborador tenga recomendaciones y o restricciones, se deben realizar unos seguimientos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de dar cumplimiento a esas recomendaciones y restricciones. Entonces, listo. ¿Cuándo le vamos a hacer seguimiento? Vea, le vamos a hacer seguimiento por allá en el mes de octubre. Y el tipo de seguimiento que se le vaya a hacer, es que le vamos a dar una capacitación en autocuidado. Estado, como está para el 10 de octubre, entonces dejamos ese seguimiento pendiente. Es que realizamos una reunión y definimos las nuevas funciones que va a tener ese colaborador. Eso sirve como seguimiento. Si pues por acá registran todos y cada uno de los seguimientos que vayan teniendo como resultado de qué? De ese examen médico realizado.
Listo. En términos generales, este es el flujo de programación del examen. Entonces, en la primera ventana, lo que yo les mostraba, ¿qué va? Va el paquete con la periodicidad y el oficio asociado al que yo voy a programar. Segunda ventana, asistentes, es decir, personas que están dentro de ese oficio y que yo debo programar a ese paquete de examen. Tercero, registro del diagnóstico con recomendaciones y restricciones si tiene. Si no tiene, sea únicamente apto y listo. Y en caso tal de que tenga recomendaciones y o restricciones, entonces acá le vamos a realizar seguimiento a ese diagnóstico como tal. Algo importante a considerar, que yo por allá en la presentación les indicaba, algo que tenía que ver con el profesiograma. Entonces, mm, desde la programación inicial, ¿qué tenemos? Entonces, lo que yo les decía, siempre por oficio. Entonces, venga, miremos uno de estos. Y por acá, entonces tenemos unos paquetes que ya están configurados, ¿cierto? Que estos paquetes nacen ¿de dónde? De la ventana de asuntos, exámenes y servicios, ¿cierto? Desde acá, desde la configuración del módulo de exámenes, que son esos que me aparecen acá en pantalla. Pero hay una relación y es que si el cliente desea utilizar el profesiograma, que de cierta forma se maneja acá dentro del aplicativo en Midasoft, entonces va a tener la opción de diferenciarlos. ¿Cómo? Entonces, si se configura profesiograma desde por allá, desde el perfil del cargo, por allá en donde se gestiona toda la parte de la estructura administrativa, entonces los va a poder diferenciar acá al final con un tipo que se llama profesiograma, es decir, los exámenes que vienen desde el profesiograma. ¿Desde dónde vienen esos exámenes? Entonces, esos exámenes se configuran directamente dentro de la configuración de los cargos. Entonces, por acá, en el módulo de gestión organizacional, análisis de cargos, transacciones, configuración de cargos, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a todos los oficios y dentro de cada oficio, ¿cierto? Asociado, yo acá abajito le puedo configurar el profesiograma. Ese profesiograma que contiene, entonces contiene riesgos, contiene exámenes y contiene todo el tema de elementos de protección personal, alineados a qué, al oficio que de cierta forma se tenga pues configurado dentro del sistema. Y estos exámenes que se registran desde acá, desde esta opción, son los que él me va a llevar al módulo de exámenes médicos cuando yo busque o cuando yo seleccione este oficio. Entonces, importante pues considerar esta parte en caso tal de que quieran la asociación directamente del paquete de exámenes alineado al profesiograma. Entonces, esa es una pues esa es como una segunda configuración que tiene el sistema, ya queda como a criterio de cada cliente como lo quiere manejar. Si como asuntos pues acá separados y que en la programación le puedan asociar los exámenes que se requieren o directamente desde la configuración de cargos allá con el profesiograma. Bueno, ya luego de todo este flujo alineado a programación de exámenes médicos, entonces ya tenemos todo el proceso para la generación de los reportes. Entonces, en cuanto a reportería, ¿qué tenemos? Los más importantes. Mm, Este reporte que se llama exámenes médicos ocupacionales, que nos va a permitir consolidar como, en resumen, todo el proceso de programación, ¿cierto? Entonces, por acá vemos más o menos la estructura de este reporte, el cual contiene el nombre del colaborador, la descripción pues, del paquete de examen, la fecha de programación de ese examen, si se cumplió o no se cumplió, el centro de costo pues alineado al oficio em, que se programó, el concepto de aptitud, las recomendaciones, las restricciones y los seguimientos que tengan.
Ese reporte tiene una particularidad y es que tiene una alerta tipo semáforo, ¿cierto? Es una alerta visual que vemos acá en pantalla. Entonces, ¿esta alerta qué es? Esta alerta va a hacer referencia a los seguimientos. Entonces, cuando aparece así blanco que dice no aplica es porque no tiene seguimiento. Cuando nos aparece en rojo, quiere decir que tiene un seguimiento que está pendiente. Cuando aparece en amarillo, es un seguimiento que se encuentra parcialmente cumplido. Se ha ejecutado el 50% de el seguimiento que se haya definido. Y cuando está en verde es porque ya está cumplido. Entonces, importante pues tener en cuenta como tal cómo funciona esa alertica tipo semáforo para estar alineado con el cumplimiento de todos y cada uno de los seguimientos que tengan por recomendaciones y o restricciones médicas. Y por último, él nos muestra acá un estado que es el estado del empleado, que nos dice si el empleado se encuentra activo o ya fue retirado, ¿cierto? Que ese campo pues se tiene en cuenta al momento de pronto de considerar de cierta forma retirar a un colaborador que no vaya a tener o que no esté en proceso de seguimiento o con recomendaciones médicas. Y luego por acá tenemos el mismo reporte, pero ese reporte ya va a contener unos filtros que nos va a permitir, de cierta forma, generar la información, pero ya de acuerdo a necesidad, ¿cierto? Entonces, si es una empresa que maneja mucho flujo de programación de exámenes médicos, es importante que generen la información haciendo uso de estos filtros. Acá van a poder filtrar por tipo de examen, ¿cierto? Por paquetes de exámenes. Van a poder filtrar también por empleado, por fechas de cumplimiento o por fechas de seguimiento. Y también pues acá les queda toda la estructura administrativa para que puedan filtrar por lo que consideren pertinente en caso de tal alguna auditoría necesiten mostrar ese resultado inmediato. Y también tenemos este reporte que se llama historial de exámenes. Ese reporte de historial de exámenes, entonces por acá nos va a permitir de cierta forma consultar a los colaboradores que ya se le hayan programado y se le hayan realizado exámenes médicos. Tenemos la opción de filtrar por fechas o validar todo el historial de exámenes que se hayan gestionado con ese colaborador, que eso normalmente lo piden mucho en temas de auditoría, ¿cierto? Nos indican, vea, muéstrame todos los exámenes que de cierta forma se le hayan practicado o la gestión de exámenes que se le hayan practicado a X colaborador. Entonces, nada más con el nombre, con la cédula del colaborador o con el código del empleado, van a poder generar esa información. Entonces, acá tenemos el paquete asociado, ¿cierto? La frecuencia, la fecha de programación, la fecha en la que se cumplió y el concepto de actitud. Ya, no nos piden más. Ya si ellos quieren ver los seguimientos y demás, entonces ya generamos el otro reporte. Para recordar, entonces todos los reportes que generamos desde SST los podemos exportar y convertir en cualquiera de esos tres formatos, Excel, PDF y Word. En términos generales, este es el funcionamiento del módulo de exámenes médicos y ocupacionales. Hace algunos meses se realizó un proceso que tiene que ver con programación de citas psicológicas, que eso lo vamos a ver más adelante en otro espacio, en otro webinar, porque la funcionalidad es totalmente diferente. Entonces también se piensa como exámenes médicos, que fue todo lo que acabamos de ver, y también con el boom pues, que tenemos hoy en día con todo el tema de la gestión mental, ¿cierto? A través de procesos relacionados con citas psicológicas. Entonces, eso era lo que tenía para mostrar el día de hoy, el funcionamiento pues como tal de ese módulo de exámenes médicos ocupacionales. No sé si por ahí han formulado algunas preguntas, Marci. Sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿puedo omitir el campo de hora de programación del examen? Y total, ese campo es
opcional, al igual que el de IPS, ¿cierto? Si quiero, yo no le coloco hora ni IPS, eso con el fin pues de que el colaborador no se haya afectado o en caso tal de que la empresa realice exámenes médicos intramurales, que eso también se ve mucho en las compañías, que va la IPS directamente hasta la empresa y realizan una jornada continua de programación. Entonces, esos dos campos son opcionales. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿por qué la casilla de descripción del concepto no es de selección, ya que el marco legal lo define? La casilla de quemarse. La casilla de descripción del concepto no es de selección La casilla de descripción del del concepto. concepto. Bueno, él tiene por acá la descripción del concepto, pues que queda abierta, que es un campo tipo texto, ¿cierto? Acá, acá hay una variable que él me controla. Venga, acá yo les muestro desde este otro ambiente de pruebas. Acá sí, hay una variable que me controla el concepto, ¿cierto? Entonces, si fue apto, aplazado, apto con restricción, apto validado, no aprobado. Esos son los que manejamos a la fecha y que están alineados a que ya la descripción de concepto quede directamente la IPS. Entonces, vea que la casi tiene pues como un concepto y es de tipo selección múltiple. Ok, perfecto. La siguiente pregunta que tenemos es, para hacer el examen ahora se debe realizar con el perfil del cargo profesiograma. ¿Tiene una aplicación para perfil del cargo? Ah, sí, entonces era lo que yo les mostraba allá al finalizar como el flujo de información acá y era la configuración pues del profesiograma ya directamente desde el módulo de gestión organizacional, ¿cierto? Que ya les indicaba cómo lo debían realizar desde acá de la configuración del cargo. Se le asocian directamente los cargos amarrados a el examen, ¿cierto? A los riesgos y a los EPP que se deben configurar. Y acá dentro de ese modelo también se genera el profesiograma de forma individual, ¿cierto? Y alineado a la programación de los exámenes, entonces encontramos que de cierta forma los vamos a poder diferenciar, ¿cierto? Vamos a poder diferenciar esos exámenes con una tipología que se llama profesiograma. Entonces sí hay forma de asociarlos directamente a, vea, así tal cual, como lo vemos acá, profesiograma. Entonces los muestro desde acá del registro, oficio. Sacamos acá, ¿no? Entonces, esos que aparecen así así entre paréntesis, con esa tipología de profesiograma, son los paquetes que ya tiene configurados desde el oficio. ¿Listo? Para que ahí lo tengan en cuenta. Los demás se configuraron independientes, allá desde la ventanita de asunto. Entonces ahí quedan ya como a criterio del cliente cómo lo desea manejar. Ok, perfecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas. Igual quiero recordarles a todos que este webinar se encuentra siendo grabado y que en nuestro canal de YouTube pueden encontrar todos los webinars que se han realizado hasta la fecha. Nuevamente les agradezco a todos por la asistencia, por su participación y les deseamos un excelente día.